Hola, mi nombre es Carolina, bienvenidos a su podcast Con Sentido Ciencia Simplificada. Este podcast ustedes lo pueden escuchar en Google, Apple, Spotify, en todas las plataformas de audio, y si me están acompañando en YouTube, muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy es un misterio médico. Vamos a estar platicando sobre la relación que existe entre la esquizofrenia y la ceguera. En particular, vamos a platicar sobre por qué no existe ninguna persona que haya nacido ciega y se le haya diagnosticado con esquizofrenia. Ninguna persona que nació ciega se le diagnosticó con esquizofrenia. Y no se sabe por qué ocurre eso, porque al mismo tiempo, cuando uno pierde la capacidad de visión más adelante de nuestras vidas, es decir, no nacimos ciegos, pero perdemos la visión durante nuestra adolescencia o adultez, esas personas tienen más riesgo de presentar esquizofrenia. Pero como saben, aquí siempre tenemos que empezar por las definiciones. Las definiciones son las que nos ayudan a estar todos en la misma página. Entonces, hay que empezar definiendo qué es la esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia es un trastorno mental caracterizado por alteraciones en los procesos de pensamiento, las percepciones, la capacidad de respuesta emocional y las interacciones sociales. Aunque el curso de la esquizofrenia varía entre los individuos, la esquizofrenia suele ser persistente y puede ser grave e incapacitante. Este trastorno está caracterizado por una desconexión de la realidad, lo que nos lleva a interpretaciones anormales del mundo que nos rodea. Las personas con esquizofrenia pueden experimentar alucinaciones, delirios y deterioros cognitivos que afectan su funcionamiento diario. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, la esquizofrenia hace que las personas tengan dificultad para distinguir entre lo que es real y lo que no lo es, lo que a menudo resulta en comportamientos que parecen fuera del contacto con la realidad. Esta afectación es crónica y dura toda la vida y requiere tratamiento y apoyo continuo. Precisamente una de las características más relacionadas con la esquizofrenia es la presencia de alucinaciones. En particular, que estas personas pueden llegar a ver personas que no están con ellas. Y aquí es precisamente donde entran los perritos. Aquí los perritos, la verdad es que yo esto lo vi en TikTok. Vamos a ver un TikTok juntos, vengan, como si estuviéramos tirados en el sillón viendo TikToks juntos. Esto lo vi en TikTok y la verdad es que me voló la cabeza porque yo no sabía que se pudiera utilizar un perrito para esto y me parece la mejor idea del mundo, de verdad. Los perritos nos mantienen sanos, básicamente, nos mantienen con nuestra tranquilidad mental. Para las personas que solamente están escuchando el podcast, yo les voy a describir qué es lo que está sucediendo en el TikTok, no se preocupen. What? Luna, greet. Greet. El TikTok comienza y estamos viendo una sala completamente sola. Está una persona grabando hacia un área de su casa que está completamente sola y esta persona le dice, ¿qué? What? Como si le estuviera hablando a alguien, pero no hay nadie ahí. Después, esta persona graba hacia abajo, donde está él parado, tiene su perrito sentado ahí enseguida. Su perrito se llama Luna y le dice, Luna, ve y saluda. Luna, greet. Le da la orden de ve y saluda, en este caso le está diciendo greet. Y la perrita se queda parada, como que voltea a ver esa área de la casa que está completamente vacía y voltea a ver nuevamente a su dueño y no se mueve, no se inmuta. El dueño le vuelve a decir, Lana, ve y saluda. Greet. Y la perrita esta vez ni siquiera se inmuta. Entonces, lo que nos está explicando esta persona, que es un comediante de TikTok que precisamente padece esquizofrenia y gran parte de lo que hace es fomentar la educación hacia la esquizofrenia, lo que nos está explicando aquí es que él tiene a este perrito que se llama Luna, que está entrenado para saludar a las personas y esto le ayuda a él a distinguir qué personas son una alucinación y qué personas son reales. El perrito va y saluda a las personas cuando son reales. Cuando él le da la orden de ve y saluda, la perrita va y saluda a personas que son reales. Pero cuando él le dice ve y saluda y las personas no están ahí, su perrita no se mueve, él puede distinguir que esa persona que él está viendo ahí no existe, que solamente la está creando su cabeza. Y esto de verdad es una gran ayuda, es una gran muleta para las personas con el trastorno mental que es la esquizofrenia, porque precisamente les ayuda a mantener un poquito más el sentido de la realidad. Tienen un ayudante, llevan a todos lados un ayudante extra que les ayuda a discriminar qué cosa es información falsa que les está creando su cerebro y qué está sucediendo de verdad. Y aquí la verdad es que me morí de risa con los comentarios porque decían,
bro, ¿a qué perro le estás hablando? No hay ningún perro ahí. O sea, qué feo también que empieces a alucinar que tu perrito está ahí y ese día no te lo llevaste. Pero bueno, supongamos que la alucinación no incluye perros, entonces que Luna, tú siempre sabes que está ahí. La verdad es que qué gran ayuda, qué ayuda tan impresionante. Y me puse a buscar en la literatura qué tanto se ha utilizado a los perros dentro de la terapia para personas con esquizofrenia. Y el principal apoyo que se les da, que se les ha dado, la verdad es que no encontré nada sobre perros entrenados en particular para hacer este tipo de ve y saluda, para hacer este tipo de distinciones entre alucinación y no alucinación. Lo que encontré era perros, sí, que apoyaban en el tratamiento de la esquizofrenia, pero más como un tema de soporte emocional, como un perrito que te ayuda a relajarte y a bajar de los ataques psicóticos, lo cual también están haciendo labor divina, la verdad, estos perritos. Me encantó. La verdad es que me voló la cabeza esto de tener un perro que te ayude a discriminar la realidad de lo no real. Qué cosa tan padre, la verdad. Y para las personas que son nuevas por acá, tengo un video que salió en junio del año pasado, particular sobre esquizofrenia, sobre un caso bien especial y sobre una posible solución para las personas con esquizofrenia. Vayan a verlo, se los voy a poner por aquí también para que lo vayan a ver. Me encantó y te deja sintiéndote muy bien del mundo. Así como este perrito, todo positivo, todo bonito, todo bueno. Vayan a verlo, se los recomiendo. Mientras tanto, vamos a seguir hablando sobre la esquizofrenia. Vamos a platicar un poquito sobre la detección. La esquizofrenia normalmente se diagnostica entre las edades de 16 y 30 años, es decir, durante nuestra adolescencia o nuestra adultez temprana. Y esta normalmente se detecta después de que la persona presenta su primer episodio psicótico. Sin embargo, normalmente y en la mayoría de los casos, la persona desde antes de ese episodio psicótico ya venía presentando cambios en su forma de pensar, en su humor y en cómo él se relacionaba con otras personas, ¿no? En cómo era su función social. También la esquizofrenia tiende a presentarse primero o más temprano en los hombres. Esto sucede principalmente durante la adolescencia, por ahí de sus 20s, y en las mujeres tiende a presentarse principalmente en los 20s o los años 30, más o menos. Entonces, normalmente se presenta primero en hombres y de forma más tardía se presenta en las mujeres. Y bueno, lo que sigue aquí es el momento donde todos nos volvemos la persona más hipocondríaca del mundo y nos empezamos a autodiagnosticar. Básicamente, prepárense para mal viajarse los siguientes 2 minutos y para que se pongan todavía más hipocondríacos, para que se pongan más esquizofrénicos y digan, sí, yo tengo eso, les voy a decir cuál es la prevalencia y vamos a sacar unas cuentas aquí del canal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el 2022, a nivel mundial, la esquizofrenia afectaba a 24 millones de personas. Esta enfermedad se presenta aproximadamente en 1 de cada 300 personas. Y este canal, muchas gracias a todos ustedes, acaba de celebrar su 500,000 de suscriptores. Yo soy la persona, de verdad, muchísimas gracias de corazón, me alegran muchísimo y mi forma de celebrarlo es pasándoles esta estadística. Entonces, si somos 500,000 personas las que estamos aquí, de estos 500,000 suscriptores del canal, por lo menos estadísticamente hay 1,667 personas con esquizofrenia. Estadísticamente. Uno de ellos puede ser tú. Sí, tú, te estoy hablando a ti. Claro. Este episodio es solamente para ti. Esta es la forma en la que te enteras. O claro, podría ser yo, porque igual estoy hablando sola en mi cuarto. Entonces, igual y nunca hice un podcast y, amigos, ya despiértenme, por favor, ya desconéctenme. Pero bueno, vamos a ponernos hipocondríacos. ¿Están listos para hacerse un autodiagnóstico? Los síntomas de la esquizofrenia se pueden clasificar en 3 grupos principales. Síntomas conocidos como positivos o psicóticos, síntomas negativos y síntomas cognitivos. Los síntomas positivos o psicóticos incluyen cambios en la forma en que la persona piensa, actúa y experimenta el mundo. Las personas con síntomas psicóticos pueden perder el sentido de la realidad que comparten con los demás y experimentan el mundo de forma distorsionada. Esto incluye alucinaciones, que son oír, ver, sentir o oler cosas que no están ahí. También delirios, que son creencias falsas que no se basan en la realidad. Igualmente, discurso desorganizado, es decir, hablan de manera desconectada o incoherente, y comportamiento desorganizado.
actúan de manera desorganizada o impredecible. Los síntomas negativos son básicamente cuando las personas se retraen del mundo. Estos incluyen la pérdida de motivación, la pérdida de interés o el disfrute de las actividades diarias, el retiro de la vida social, la dificultad para mostrar emociones y la dificultad para funcionar normalmente. Estos incluyen la apatía, es decir, la falta de motivación o interés en las actividades, la anedonia, la incapacidad para sentir placer, la acaticia, que es una inquietud y dificultad para quedarse quieto, y la alogia, que es la pobreza del habla o dificultad para hablar. Hablan con voz apagada y muestran una expresión facial limitada. Además de esto, las personas suelen evitar la interacción social o interactuar de maneras socialmente incómodas. Y en tercero, tenemos los síntomas cognitivos. Estas son dificultades en el pensamiento y la memoria, que pueden incluir dificultades de atención, es decir, dificultad para concentrarse en las tareas que estamos realizando, problemas de memoria, dificultad para recordar información y funcionamiento ejecutivo, es decir, dificultad para planificar, organizar y tomar decisiones. Esto incluye, obviamente, problemas para procesar información, para tomar decisiones, problemas para usar la información inmediatamente después de aprenderla y problemas para concentrarse o prestar atención. Claramente, estos síntomas pueden variar en la gravedad y pueden cambiar con el tiempo. Es bien importante considerar que todas las personas son diferentes. La esquizofrenia es un trastorno que la verdad les puedo decir que aunque se estudia mucho, seguimos estando en pañales. Hay muchas cosas que desconocemos de este trastorno y bueno, se presenta, se expresa de forma diferente en todas las personas. No todas las personas van a experimentar todos estos síntomas y no lo van a experimentar al mismo grado. Eso es un hecho. Lo que sí es bien importante mencionar es que existen tratamientos para ayudar a las personas con esquizofrenia y estos tratamientos actualmente se centran en ayudar a las personas a controlar sus síntomas. No tenemos una cura para la esquizofrenia, les digo, es una enfermedad completamente incomprendida, no es muy claro, ni siquiera tenemos una causa raíz. Es una enfermedad considerada completamente multifactorial. Ahorita vamos a platicar cuáles son los principales factores de riesgo, pero tenemos tratamientos que nos ayudan a sobrellevar los síntomas, definitivamente no una cura. Estos tratamientos se enfocan en que las personas puedan mejorar su funcionamiento diario, que las personas puedan alcanzar sus objetivos personales en la vida y estos pueden ser completar sus estudios, seguir con su carrera, tener relaciones sociales satisfactorias y es bien importante hablar de esto porque una de las principales problemáticas que sufren estas personas son de las personas que más sufren por estigma, por discriminación y son de las personas a las que más sufren violación de sus derechos humanos. Al final del día eso se traduce en una pésima calidad de vida. Estas personas tienden a tener muertes mucho más tempranas que el resto de la población y tienden también a tener estadísticas, prevalencia de suicidio mucho más alta también que la población en general. Y aquí hay que recalcar que más de 2 de cada 3 personas, más de 2 de cada 3 personas que sufren de esquizofrenia nunca tienen el tratamiento médico que la enfermedad requiere. No tienen acceso a él, simplemente no tienen acceso a él. Y ahorita que platiquemos un poquito de cuáles son los factores de riesgo que llevan a las personas a presentar esquizofrenia, vamos a entender un poquito de por qué gran parte de la población que presenta esquizofrenia no tienen acceso a los tratamientos. Solamente por encimita vamos a platicar de los tratamientos. Los tratamientos son medicamentos antipsicóticos, pero también son tratamientos psicosociales. Esos tratamientos psicosociales ayudan a las personas a encontrar soluciones a los retos que viven día a día. Es decir, tenemos un especialista que nos da asesoría sobre cómo podemos sobrellevar las tareas diarias que tal vez para una persona que no tiene este trastorno pues no es mayor dificultad. O sea, sales de tu casa, vas y trabajas y te regresas a tu casa. Para una persona que tiene ese trastorno se vuelve una montaña, ¿no? Que tiene que cruzar. Entonces, tienes este acompañamiento que te ayuda a seguir yendo a la escuela, a seguir yendo a trabajar, a generar relaciones sociales y estos tratamientos claramente siempre van de la mano con la medicación antipsicótica. Otra cosa que se hace es a lo que se le llama el cuidado de especialidad coordinado y esto es algo completamente envolvente e integral. No solamente llevas la terapia psicosocial y no solamente son los medicamentos,
También se les da terapia, se les da acompañamiento y se les da educación a las personas que se encuentran a tu alrededor, ya sea familiares, ya sea personal de trabajo, y son personas que después se encuentran mucho más capacitadas para ayudarte a sobrellevar los brotes psicóticos o la manifestación del día a día de esta enfermedad. Finalmente, también se les da a las personas tratamiento para el abuso del alcohol y las drogas, porque es muy común que las personas con esquizofrenia tengan problemas de abuso de alcohol y de drogas. Normalmente, las personas que empiezan a presentar toda esta sintomatología en sus vidas se refugian en el consumo de drogas y alcohol para tratar de sobrellevar su existencia. Y al mismo tiempo, el abuso en el consumo de drogas y alcohol empeora los síntomas y el trastorno en general. Impacta a nivel neurológico nuestro cerebro y al mismo tiempo impacta cómo se están manifestando los síntomas de la esquizofrenia. Entonces, se les da seguimiento a las personas para que puedan disminuir el consumo de este tipo de sustancias. Ahora, platiquemos sobre cuáles son los factores de riesgo que existen en la esquizofrenia. Algo bien importante es que, como lo comentamos hace rato, las investigaciones no han identificado una única sola causa de la esquizofrenia que tú puedas decir, esto es, este gen es, este tóxico es, esta circunstancia psicosocial es lo que la causa. No existe. Se tienen muchos factores que se ha visto que en muchas personas impactan y suman a que se presente y se manifieste esta enfermedad. De forma muy amplia se engloban estos factores en 3 categorías, que son genéticas, medio ambiente y también de estructura y función cerebral. Por el lado de la genética estamos hablando principalmente de que existen ciertos factores genéticos que sí pueden incrementar el riesgo o la predisposición, pero les digo, no se tiene aún exactamente determinado cuál sea la huella genética de la esquizofrenia. Sin embargo, el hecho de que un miembro de nuestra familia presente esquizofrenia no significa que nosotros la vamos a presentar. Solamente quiere decir que sí se aumenta un poquito nuestro riesgo. Al mismo tiempo que nadie en nuestra familia haya presentado esquizofrenia, no significa que seamos inmunes a este padecimiento y que jamás vayamos a presentar el trastorno. No existe un gen en particular que se haya identificado como causante de la esquizofrenia. Eso es bien importante. Por otro lado, tenemos el medio ambiente. Estos factores ambientales pueden incluir vivir en la pobreza, que era lo que platicábamos hace rato de por qué 2 de cada 3 personas no reciben tratamiento adecuado para tratar la esquizofrenia. Vivir en la pobreza es uno de los factores de riesgo para presentar esquizofrenia y también vamos a desmenuzar a qué nos referimos, ¿Qué es lo que está sucediendo cuando vivimos en la pobreza que se ha identificado que nos lleva a presentar más este trastorno? También está la exposición a virus y toxinas y existen otros problemas que se pueden presentar durante el embarazo. Y dentro de las complicaciones que pueden ocurrir durante el embarazo y el parto se encuentra precisamente la exposición a toxinas o también a factores infecciosos. Pero uno muy grande también es la desnutrición de la madre y la desnutrición del niño en sus primeros años de vida. Y en particular sobre la pobreza y cómo esto es un factor de riesgo. Esto tiene que ver con que el vivir en la pobreza generalmente significa estar en entornos estresantes y peligrosos, al mismo tiempo que hace que se presente desnutrición. Desnutrición ya sea durante la infancia o durante el embarazo. Y estos son factores de riesgo que están muy relacionados con que se manifieste la esquizofrenia en algún momento de nuestras vidas. Y aquí les digo nuevamente, no se tiene tampoco identificado, así que puedas decir exactamente esto es, pero se me hizo muy interesante presentarles cómo nos dimos cuenta que la nutrición de la madre estaba aumentando la esquizofrenia. Y esto se sabe a partir de un par de estudios que se realizaron durante 2 grandes hambrunas. Una de esas hambrunas fue la del invierno holandés de 1944 a 1945 y la otra es una hambruna que se presentó en China durante 1959 y 1961. Y lo que las investigaciones encontraron es que durante estas hambrunas se presentó un aumento del doble en la tasa de esquizofrenia de los hijos de las madres nacidas durante ese periodo. Y se han propuesto varias teorías sobre por qué la desnutrición materna está generando este riesgo de esquizofrenia en la descendencia. Una de las hipótesis más extendidas es la falta de algunos micronutrientes, específicamente los micronutrientes como la vitamina D,
el folato y el hierro. En particular, con la vitamina D se ha sugerido que los niveles bajos de vitamina D sérica, particularmente durante el desarrollo intrauterino y la infancia, podrían estar generando mayores tasas de esquizofrenia en las personas. Por otro lado, hablando sobre la exposición a toxinas, la exposición al plomo es un factor que se ha demostrado en algunos estudios aumenta la probabilidad de desarrollar esquizofrenia y psicosis. Finalmente, dentro de los factores de sustancias externas relacionadas con la aparición de esquizofrenia, se encuentra también el consumo de cannabis, pero en un segundito platicamos de él. Primero quiero cerrar la tercera de los grandes factores de riesgo que existen con respecto a la esquizofrenia, y ahorita hablamos de la cannabis. El tercer gran factor es la estructura y función del cerebro. Las investigaciones muestran que las personas con esquizofrenia pueden tener más probabilidades de tener diferencias en el tamaño de ciertas áreas del cerebro y en las conexiones entre dichas áreas del cerebro. Algunas de estas diferencias cerebrales pueden desarrollarse antes del nacimiento. Las investigaciones están trabajando para comprender cómo la estructura y función del cerebro pueden precisamente estar relacionadas con la esquizofrenia. Y aquí precisamente por eso guardé el hablar del cannabis o la marihuana para el final. Porque esto me parece algo importante, sobre todo por el consumo generalizado que tiene esta sustancia. Y aquí voy a empezar con la estadística más dura, que es que existen estudios longitudinales recientes donde se ha encontrado que existe un 40% de aumento en el riesgo de presentar psicosis en los individuos que utilizan cannabis. Y este valor se mantiene después de controlar variables como rasgos de personalidad, tabaquismo, función ocupacional y una escasa integración social. Además de esto, se ha encontrado que existe una relación entre la dosis, la cantidad de marihuana que están consumiendo las personas y el riesgo a presentar esquizofrenia. Y es bien importante platicar sobre la parte de dosis-riesgo, porque ya no solamente se trata de cuáles son nuestros hábitos, de qué tan seguido la estamos consumiendo. También es bien importante mencionar que la marihuana que se consume hoy en día no es la marihuana que se consumía en los años 70, no es la marihuana que se consumía en los 90. Se ha hecho una selección dirigida de las variedades de cannabis de la planta para que ésta vaya teniendo cada vez mayor cantidad de sustancias psicoactivas. Entonces, la que nos estamos metiendo hoy en día no es la que se metía la gente hace 70 años. Y eso es algo que de verdad las personas a veces, por el hecho de que sea una plantita y que sea muy natural, no consideran el riesgo de la dosis y sí es algo a considerar. Entonces, tengan cuidado con eso. Y yo la neta no quiero sonar como la tía panista de todos ustedes, pero sí me sigue mucha gente que está chiquita y me da gusto la verdad cuando veo las estadísticas del canal. Hay mucha gente joven que escucha este programa. 10 de 10, bienvenidos. Sepan que quiero ser su tía cool, no su tía panista, pero sí les tengo que decir esto de buena forma. Sí hay un tema ahí con la dosis. Definitivamente la marihuana que se consume hoy en día tiene mucha mayor potencia y eso pues precisamente se está viendo reflejado en por qué antes las personas podían estar fumando diario marihuana y no les pasaba nada, y hoy en día los jóvenes están empezando a presentar problemas psicóticos cada vez más jóvenes. Y esto es algo que no se los estoy diciendo yo, existen estudios. De hecho, se ha visto que en las personas que presentan ataques psicóticos, el consumo de marihuana hace que los presenten casi 3 años antes. Es decir, les están adelantando los brotes psicóticos. Entonces, al parecer, sí existe un impacto ahí. O sea, sí hay un impacto ahí y sí tiene que ver con la dosis y con la frecuencia. Miren, aquí hagan de su vida lo que quieran. Yo no les voy a decir que no se droguen. Lo que sí les voy a decir es que drogarse tiene bastantes riesgos. Entonces, como todas las sustancias controladas, modérense. No hay que ser nosotros el conejito de Indias. Que si dentro de 30 años sí se va a encontrar esa relación directa entre el uso de cannabis y la esquizofrenia, ojalá que nosotros no seamos parte de esa estadística. Ojalá que hayamos tomado el cambio de hábitos y las precauciones necesarias para nosotros ver esa estadística de lejos y decir, uy, de la que me salvé. Vale la pena. Esa es mi recomendación. Siempre se los he dado ya en varios podcasts, que pues, vale la pena no ser nosotros esa estadística que compruebe que sí, esa sustancia, mejor hay que tomárnoslo con un poquito más de precaución. Y como siempre, frecuencia y dosis. Siempre es bien importante hablar de la frecuencia y la dosis. Pero al mismo tiempo, si se pueden abstener, si se lo pueden ahorrar, miren, ahórrenselo, pásensela suave en su cabecita, usen su imaginación, lo que tengan que hacer. Si se lo pueden ahorrar, mi recomendación es que se lo ahorren.
Porque vamos a platicar sobre cuáles son los efectos que se han encontrado del cannabis en el volumen cerebral relacionado en particular a la esquizofrenia. Aunque, pues muchas de estas cosas también están relacionadas a otros problemas como la depresión, problemas psicóticos en general. Entonces, existe evidencia sobre el posible efecto del consumo de cannabis sobre la integridad estructural de diferentes regiones del cerebro, aunque la evidencia no es concluyente. No es concluyente, nuevamente, ustedes decidan si ustedes quieren ser los conejillos de Indias o no. A menudo se ha encontrado que el hipocampo es estructuralmente anormal durante la esquizofrenia, es decir, las personas con esquizofrenia tienen su hipocampo se ve diferente al de las personas sanas. Y en algunos grupos han demostrado que el consumo crónico de marihuana en individuos que son sanos en todo lo demás se relaciona con volúmenes más pequeños en su hipocampo y la amígdala, así como síntomas positivos subclínicos. También en un estudio reciente se encontró que los sujetos que consumen cannabis se les afecta específicamente ciertas estructuras del lóbulo temporal medial. Y finalmente, otro estudio donde los pacientes que ya habían presentado su primer episodio psicótico y eran consumidores habituales de cannabis, tenían una reducción de su volumen general en cerebro después de 5 años, a diferencia de los individuos con esquizofrenia que no eran consumidores. Y la pérdida se presentaba principalmente en el volumen correspondiente a la materia gris. Y nuevamente aquí reitero, mi deber científico y crítico y apegarnos a la evidencia es decirles que estos estudios, aunque se han hecho y se ha encontrado esta evidencia, siguen siendo no concluyentes. Se necesitan estudios con más número de personas, con mayor control de variables, antes de poder decir si la cannabis está ocasionando estos problemas, esta reducción de volumen. Sabemos que es eso, o sea, es eso y se acabó. No se tiene así de directa la relación. Pero bueno, si ustedes quieren ser los conejillos de Indias, donde nos demos cuenta que sí, que precisamente el cannabis genera esquizofrenia y que sí, precisamente el cannabis genera deterioro en el volumen cerebral, pues bueno, búsquense los estudios clínicos porque sí están ocurriendo, los pueden buscar en el NHS, ahí los pueden encontrar. Entonces necesitamos de ustedes que quieren donar su deterioro cognitivo a la ciencia. Eso es todo lo que yo les estoy diciendo, miren, ahí se los dejo en la mesa. Yo no voy a ser su tía panista, yo soy su tía, pues no sé, ahí me dicen qué tía soy, pero por lo menos ahí tienen la información. Y ahora, vamos a dejar de malviajar a las personas que se echaron un porro antes de escuchar este podcast y vamos a platicar sobre el misterio central de todo esto. ¿Cómo es que ninguna persona que de nacimiento haya sido ciega se le haya diagnosticado con esquizofrenia? No se tiene en registro, en ningún caso, una persona que nació ciega que haya presentado después en su vida esquizofrenia. No se tiene. O sea, normalmente siempre existen, ya saben, el organismo raro, la excepción, el que tiene 3 patas de chivo. Aquí no. Al parecer no existe. Y digo al parecer porque, nuevamente, hay que hablar con mucho criterio y hay que entender un poquito de qué se trata la información. Pero también hay que platicar de dónde viene esto. Y empiezo por distinguir que la ceguera de la que vamos a estar platicando es ceguera cortical, porque existe también ceguera periférica y esta, al parecer, no protege contra la esquizofrenia. Entonces, es la ceguera cortical la que genera este efecto protector contra la esquizofrenia. Bueno, en 1950, 2 señores, uno llamado Héctor y otro llamado Siddell, no les voy a decir los apellidos porque los apellidos sí están bien difíciles de pronunciar, pero ahí se los dejo escritos. Estos 2 señores escribieron el libro llamado The Adaptation of the Blind. En este libro ellos describen precisamente cuáles son las actitudes y los prejuicios hacia las personas ciegas. Y en ese lugar ellos precisamente exponen una idea que desde hace 70 años pues está ahí rondando en el círculo médico y creando muchas incógnitas. Y lo que dicen ellos es que los medios necesarios para tratar con pacientes esquizofrénicos que también son ciegos tendería a hacerlos memorables. Sin embargo, los hombres que habían tratado a más de 10,000 pacientes tenían dificultades para recordar a uno que fuera ciego. Lo que presentaban estos señores en su libro es que platicaron con tantos especialistas de salud y que sería tan complicado tratar a una persona que tuviera esquizofrenia y fuera ciega al mismo tiempo, que se les hace raro que nadie les hubiera dicho, sí, miren, yo tuve un paciente que precisamente fue ciego y esquizofrénico. Ahora,
Este es un libro y estas son entrevistas que ellos realizaron. Definitivamente no fue algo que se llevara a cabo con el método científico para realizar estudios clínicos poblacionales. Entonces, eso es algo bien importante porque esto quedaría como información anecdótica, evidencia anecdótica. Y eso es lo mismo que yo venga y les diga que vi un perro verde. Pero lo que sí es cierto es que muchos de estos casos anecdóticos sirven precisamente para plantar una semillita. Si alguien dice que su sobrina se curó de la ceguera por tomar bicarbonato y limón, pues hay que investigarlo. Hay que darles carbonato y limón a las personas que tienen dificultades para la vista y a las personas que son ciegas y se hacen estudios clínicos y así es como se distingue los mitos de la verdad. Y precisamente en el 2018 se publicó el estudio poblacional más completo que se había hecho hasta la fecha, precisamente buscando datos poblacionales y diciendo, a ver, ¿dónde están mis ciegos esquizofrénicos? ¿Dónde están estos señores? Y este estudio fue realizado en Australia utilizando los datos de población de aproximadamente 500,000 australianos nacidos entre 1980 y el 2001. De este grupo de personas, de estas 500,000 personas, 2,000 personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia. 2,000 niños se les diagnosticó con esquizofrenia en algún momento de su vida. Y de estas 2,000 personas, ninguna de ellas era ciega. Ninguna de las personas nacidas era ciega. Estas observaciones definitivamente sí proporcionan evidencia adicional de que parece que la ceguera está protegiendo a las personas, es un protector natural contra la esquizofrenia, eso parecería un factor protector. Y precisamente este estudio australiano fue lo que catapultó esta idea de que sí, que la ceguera al parecer es un factor de protección contra la esquizofrenia. Algo está sucediendo en los cerebros de las personas que nacen ciegas que impide que ellos desarrollen este trastorno mental. Lo catapultó, o sea, salieron posts de blogs, salieron artículos, salieron TikToks, que precisamente el origen de este episodio del podcast es que yo me topé con uno de esos TikToks que se volvió súper viral y me puse a investigar la información y originalmente este episodio no se iba a tratar tanto de la esquizofrenia de los perritos ni de la ceguera, sino se iba a tratar un poquito más sobre cómo nosotros ser un poco más críticos ante la información y ante los estudios, en particular los estudios poblacionales. Claro que cada estudio y cada cosa es bien diferente. En este caso en particular, este estudio de Australia tiene un problema estadístico. Tiene un problema estadístico que no nos permite generar conclusiones de él y les voy a explicar por qué. De las 500,000 personas a las que se les dio seguimiento, el 0.4 de estas personas presentaron esquizofrenia. Esto quiere decir que en promedio fue más o menos una por cada 250 personas. De los 500,000 personas, una de cada 250 personas. Al mismo tiempo, dentro de este grupo de personas que se estudiaron, se presentaron solamente 66 personas que nacieron ciegas de nacimiento, con una ceguera cortical, que es bien importante. Entonces, si tomamos la prevalencia que tiene la esquizofrenia en este grupo de 500,000 personas y se la aplicamos a nuestras 66 personas que nacieron con ceguera, esto nos dice que solamente 0.26 de las personas que nacen con ceguera presentarían esquizofrenia. Menos que una. Necesitamos por lo menos 250 personas ciegas para esperar que por lo menos una de ellas presente esquizofrenia. A nivel estadístico, tenemos solamente 66 personas ciegas. Y precisamente hubo un grupo en Dinamarca que dijo, eso está raro, esa estadística no cuadra, entonces no se puede concluir que la ceguera proteja contra la esquizofrenia. Vamos a hacer un estudio más grande y vamos a ver si ahí sí salen los números. Entonces, estos señores de Dinamarca lo que hicieron fue ir a buscar los registros nacionales. Revisaron el Registro Nacional de Pacientes de Dinamarca y el Registro del Central de Investigación Psiquiátrica de Dinamarca. Juntando estos dos registros, ellos pudieron analizar la información de 2,500,332 individuos. Dentro de estos 2,500,000 individuos, identificaron 460 casos de ceguera temprana y 10,440 casos de esquizofrenia, así como 19,716 casos de trastorno psicótico. Recordemos que la esquizofrenia se presenta en una de cada 250 personas, aproximadamente, este número varía, y ellos tenían en particular 460 casos de ceguera temprana. Entonces tenían 460 casos y más o menos por ahí debería existir 1 o 2 casos de alguna persona que nació ciego o con ceguera temprana y que después desarrolló esquizofrenia. Y aquí la verdad es que nos vamos a pegar la desilusión de nuestras vidas, porque resulta que el gobierno de Dinamarca, que el gobierno danés, por cuestión de seguridad y privacidad de las personas,
Cuando encuentran una enfermedad que se presenta en menos de 5 personas, la registran precisamente así. La publican como esta enfermedad está prevalente en menos de 5 personas. Pero ese número de menor que 5 pueden ser 0 casos o pueden ser 4 casos. Y eso nos puede o tumbar o hacer nuestra hipótesis. Y lo triste aquí es que precisamente concluyen los investigadores, esto significa que no podemos confirmar ni refutar la hipótesis de que la ceguera temprana protege de la psicosis debido a una falta de datos. Y aquí la verdad, la tristeza del mundo. Pero algo que sí hicieron estos señores es decir, bueno, ¿cuánta gente necesitamos en el registro para nosotros poder dar un resultado concluyente? Y lo que dicen es que si la ceguera realmente elimina por completo la predisposición o la posibilidad de que se presente la esquizofrenia en las personas, se necesita investigar, se necesita un cohorte de por lo menos 3 millones de individuos. Por otro lado, si la ceguera temprana solamente reduce a la mitad el riesgo de que se presente la ceguera y la esquizofrenia al mismo tiempo, se necesitaría un cohorte de por lo menos 11 millones de personas. Y cuando lo vemos así, entendemos que el cohorte australiano está mucho más chiquito de lo que necesitamos para poder realmente afirmar que sí existe un factor protector en la ceguera para afirmar que la ceguera temprana protege ante la esquizofrenia. Entonces, a nivel poblacional se puede decir que la información es no concluyente. Pero no se preocupen, porque también los investigadores están tratando de atacar este problema desde otro ángulo. Es decir, si no lo hemos podido atacar a nivel estudios poblacionales, ¿cómo podría ser el mecanismo a través del cual la ceguera temprana está protegiendo los cerebros de las personas para que no desarrollen el trastorno de la esquizofrenia? Y aquí se tienen varias hipótesis, ninguna de ellas es definitiva. Algunos estudios sostienen que cuando las personas no pueden ver desde el nacimiento, dependen más del contexto que extraen de los otros sentidos. Y el modelo resultante del mundo que ellos crean es inmune a las falsas interferencias. Es decir, que se vuelven mucho más buenos en discriminar qué es real y qué no es real, utilizando el resto de sus sentidos de una forma mucho más integral. Y esto incluye aspectos que no solamente son el procesamiento auditivo y el procesamiento del olfato, sino que también desarrollan una mayor atención y memoria. Y estas son cosas que son deficientes en las personas con esquizofrenia. Ya vimos al principio cuando hablamos de los síntomas que tienen problemas de atención y de memoria, de procesamiento de información. Las personas al ser ciegas ejercitan más su cerebro en procesar la información al grado que su cerebro se vuelve más robusto y se protegería de que se presente la esquizofrenia como un trastorno. Y para darles 2 ejemplos de esto, es que las personas con esquizofrenia tienen muchas dificultades para procesar los sonidos del habla y también para identificar de dónde provienen, para localizar de dónde se originó ese sonido. Y esto es algo bien importante porque el no poder identificar de dónde viene un sonido nos dificulta el identificar que en algunas ocasiones ese sonido viene de nuestra propia cabeza. La voz la está creando nuestro cerebro, es un delirio. Se ha demostrado que las personas con esquizofrenia también tienen problemas con la visión, incluidos problemas de retina, movimientos oculares inusuales y tasas de parpadeo anormales. Incluso se ha observado que estas anomalías visuales ocurren antes de que se manifiesten los síntomas psicóticos, lo que a veces puede predecir un diagnóstico de esquizofrenia. Y aquí lo que piensan los investigadores es que cuando la visión de una persona es anormal, el cerebro recibe señales muy confusas sobre el mundo exterior. Y esto hace que el cerebro haga predicciones incorrectas, es decir, que el cerebro empiece a tratar de rellenar esas brechas o esa información que le está llegando incorrecta y trate de crear alucinaciones para darle sentido a esa información que está viendo mal. Dado que la visión se ve afectada, no pueden detectar inconsistencias entre lo que saben que es cierto a partir de experiencias pasadas o lo que sucede realmente en el mundo y la información sensorial en tiempo real que reciben. Por lo tanto, terminan haciendo predicciones falsas. Por el lado contrario, la hipótesis para las personas que son ciegas de nacimiento es que sus cerebros ya están condicionados a procesar de mejor manera la información que reciben de fuera. Y esto los protege de las falsas señales visuales o auditivas asociadas con la esquizofrenia. Es decir, que esos cerebros, como lo platicamos, son mucho más robustos, están mucho mejor entrenados para cómo discernir entre lo que sí existe, lo que sí está pasando en su mundo exterior y las señales que no se encuentran ahí.
Y aunque estas son simplemente hipótesis, porque no se ha encontrado cuál sería el mecanismo a través del cual la ceguera protege contra la esquizofrenia, y tampoco se ha comprobado a nivel poblacional, aunque estas son simplemente hipótesis, son muy interesantes porque nos abre la puerta, nos da una pequeña opción, una rendija de esperanza de que si es un tema de que se puede fortalecer la función cognitiva de las personas para prevenir la prevalencia de la esquizofrenia, que se presente la esquizofrenia, eso nos abre la puerta a un tratamiento que sí se puede llevar a cabo tanto en las personas que ya sufren de esquizofrenia hoy en día y también en las personas que estarían predispuestas a sufrirla en un futuro. Y esto a mí me parece muy bonito, me gusta muchísimo que se hable de proteger nuestra función cognitiva como una forma de mantener nuestra salud mental a lo largo de nuestra vida y de protegernos contra estas enfermedades crónico-degenerativas que a la fecha no tienen cura. Para finalizar, esto nos da algunas acciones claras que nosotros como público en general podemos hacer, independientemente de si tenemos predisposición, si no tenemos predisposición. Miren, a todos nos benefician. El mejorar, el fortalecer la función cognitiva de nuestro cerebro a todos nos beneficia. ¿Cómo lo podemos hacer? Retando nuestro cerebro, manteniéndolo siempre esforzándose, que trabaje, que le chambee poquito más. ¿Cómo lo hacemos? Aprendiendo nuevos idiomas, aprendiendo nuevas habilidades. Puede ser bailar, recordar coreografías, aprender a tocar un instrumento nuevo. Yo tenía una maestra en la prepa, la profesora Bailey. Ella siempre decía que se bañaba resolviendo ecuaciones diferenciales. Y eso, la verdad, o sea, esa señora, espero que estés muy bien, o sea, profesora, si me estás escuchando, no me acuerdo si me reprobaste, pero qué mal, ¿eh? Y estoy segura que esta mujer tiene el cerebro de un adolescente de 15 años, está en plena juventud, porque precisamente el mantener a nuestro cerebro trabajando y el mantenerlo retándolo y resolviendo problemas complejos nos ayuda a fortalecerlo, y esto se vuelve algo neuroprotector. Entonces, nuevamente, en lo que no sabemos si son peras o son manzanas, ya vimos que la información aún no es concluyente, pero todo indica que podemos ser nosotros, aquí sí, con mucho gusto, los cochinillos de Indias. Los conejillos de Indias, no es porque digo cochinillos, obviamente ya estoy desarrollando señales tempranas de algún tema. Obviamente, si nosotros aquí sí queremos ser los conejillos de Indias. Yo sí quisiera decir, yo soy parte de esa estadística. Miren, yo resolví ecuaciones diferenciales y seguí estudiando y seguí tratando de aprender toda mi vida. Y eso me mantuvo un cerebro mucho más joven. O sea, si voy a presentar algún problema neurológico degenerativo más adelante, pues lo presenté. Me dio unos años más de sanidad mental, me dio unos añitos más de juventud mental. De esa estadística sí hay que buscar formar parte de ella. Entonces yo les invito a que reten a su cerebro, a que resuelvan problemas complicados, a que busquen aprender un nuevo idioma, a que aprendan nuevas habilidades. De verdad, el seguir explorando durante toda nuestra vida nos mantiene jóvenes, nos mantiene felices, nos sirve para todo, en serio. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Ustedes saben que a mí me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con el cerebro, de todo lo que tenga que ver con cómo se leen los estudios, cómo se interpreta la información de los estudios. Me fascina. Así es que este episodio, así como todos los que les hago, digo, si no me gustaran los temas, seguramente no les hablaría de ellos. Así es que supongo que es normal que me gusten todos los temas y que disfrute todos los episodios, pero sepan que me la paso muy bien haciéndolos y platicándoles estas cosas. Y la neta, también me lo paso bien mal viajando a la gente. A esa persona que se dio un toque para ver mi video, lo siento. Ya pagaré el karma, ya pagaré mis culpas. Pero bueno, espero que se la hayan pasado muy bien. Espero que se lleven de aquí algunas acciones, alguna información nueva que puedan accionar en su vida y eso los haga personas más felices, personas más contentas. De eso se trata este podcast. Cuéntenme en los comentarios cómo se llama el perrito que, así como Luna ayuda a su dueño a mantener su sanidad mental, cómo se llama el perrito que a ustedes les ayuda a mantener el pie en el piso y la cabeza en las nubes. El mío en particular se llama Cupra. Ella es la perrita, la dueña de mis quincenas, la dueña de mi corazón y la que me hace tener todavía un poquito de cordura mental. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Yo me la pasé muy bien. Y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo. ¿Qué tal que ya fui? Y ni se acuerdan.